Hace unos años me hice una pregunta. ¿Cómo narices llegan los pañuelos portugueses a ser parte del traje tradicional de Euskadi? Bueno, y no solo de Euskadi, sino de muchas regiones de España e incluso de Europa. ¿Lo sabes? Bueno, pues como todo, hay que empezar las historias por el principio. Para eso nos tenemos que ir a Persia, a los siglos, bueno, se sabe que anterior a la invasión musulmana, o sea que siglos 7, 8, y las primeras veces o los primeros rastros aparecen en edificios, donde empezamos a ver esta característica forma que representa un ciprés movido por el viento. Y como digo, al principio se veía en edificios y en alfombras. Y representaba la vida eterna y la resiliencia de los cipreses frente a los vaivenes de la vida. Después, estos curiosos estampados empiezan a extenderse por India y empiezan a hacerse súper populares. Y empiezan a tejerse en tejido que inicialmente se utilizaba para manteles. ¿En dónde? Sobre todo en la región de Cachemira. Ya nos va sonando algo, ¿no? Bueno, la siguiente parte, próximo capítulo. Vale, ¿y cómo llegan estos pañuelos hasta Europa? Pues ahí ya hay que avanzar unos cuantos años más, cuando Europa empieza a colonizar la India y sobre todo los ingleses empiezan a mercadear con productos que vienen de este país y de esta zona. Y quedan fascinados por estos tejidos y estos manteles llenos de colores, que algunos tenían hasta más de 60 colores. Además, se hacían en tejido, es decir, cada color era un hilo, no estaban pintados. Y empiezan a entrar estos tejidos en Europa y se empiezan a utilizar como pañuelos. Se empiezan a vender y comprar y a regalar, pues sobre todo a mujeres, hijas, novias, madres, que las empiezan a utilizar como pañuelos y empiezan a formar parte del traje elegante de muchas zonas de Europa. ¿Y en Euskadi también? Sí, en Euskadi también. Esto en el próximo capítulo. Hoy me vengo con apuntes que tengo un montón de cosas que contarte. 1721 es cuando estos pañuelos y estos tejidos empiezan a llegar a la península ibérica y a Francia. Y en 1890 su popularidad es tan alta y su precio también, que solo está al alcance de las clases más pudientes, que empiezan a intentar reproducirse en Europa. En 1805 destaca un pequeñito pueblo en Escocia que se llamaba Paisley. Aquí igual ya empiezas a atar cabos y empiezas a relacionar cosas. Paisley empezó a hacerse conocido porque eran capaces de hacer reproducciones de más de 5 colores. Te recuerdo que los originales que venían de India tenían hilos de más de 60 y hasta entonces en Europa solo se podían hacer de 2. En 1820, gracias a la invención de los telares de Jacquard, se empiezan a hacer cada vez reproducciones mejores, de mayor calidad y más baratas. Así que para 1860 ya se pueden hacer pañuelos de más de 15 colores. Y estamos hablando de revolución industrial e industria textil. Así que esto ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Cuando te conté la historia de Vergara y el potencial que tuvo en la industria textil, no solo de Euskadi, sino de España, pues aquí también se hacían estos pañuelos. Esto te lo sigo contando en el próximo capítulo. ¡Agur! Vale, ¿y cómo empiezan a llegar estos pañuelos a Euskadi? Bueno, pues aquí el historiador Patxi Mendigar me contaba que probablemente hubiera sido gracias a Andrés de Urdanita, que ya sabes que era de Ordizia y además solía siempre rodearse de gente cercana al territorio. Así que probablemente ellos fueron los que lo empezaron a introducir en Euskadi, bien para comerciar con estos tejidos o porque lo traían como regalo. Ya por ejemplo, en la obra de Elena Tuduri y en el libro Voladas Passata se menciona que era costumbre un mes antes de la boda, el novio se traía o se buscaba a 2 personas de confianza que supiesen de ropa para que le ayudasen a comprar las galak para la novia. Y dentro de estas prendas había o tenía que haber un pañuelo de cashmere que se utilizaba como prenda de abrigo y también como prenda o parte del traje elegante para los días especiales, como por ejemplo para ir a misa o en algunas festividades que además solía depender del pañuelo que llevabas. Y además también se producían aquí.
Sobre todo destacaba una fábrica que era Subijana y Compañía de Villabona, que hacían muchos de estos pañuelos de algodón. Y en el siglo XX se dejan de utilizar ya estos pañuelos. Por ejemplo, en 1953, la fábrica de Villabona, Subijana y Cía, que te contaba, cierra sus puertas y destruye todos sus moldes y pañuelos. Y el único contexto donde se siguen utilizando es cuando se hacen danzas vascas en romerías o en fiestas un poco folclóricas. ¿Qué pasa? Aquí Ramón García, de Janciar en Centroa, me contaba que las compañías de danza, cuando tenían que buscarse o hacerse el traje tradicional vasco, tenían muy difícil encontrar estos pañuelos de cashmere o eran carísimos. Entonces los empiezan a sustituir por pañuelos portugueses, que también son muy bonitos, tienen muchos colores y muchas flores. Y entonces, poco a poco, empiezan a sustituirlos totalmente, de manera que hoy en día ya apenas se ve a nadie vestida con el traje tradicional vistiendo un pañuelo de cashmere y sí muchas veces con los portugueses. Y esto pasa en toda Europa. Y ahora viene la buena parte o el final feliz de la historia. Y es que, ¿qué pasa en el siglo XXI? Bueno, pues ya sabéis que en Amarena lo que hacemos es recuperar y modernizar prendas tradicionales vascas para que se puedan seguir utilizando. Así que esta historia no acaba aquí. Si quieres saber cómo va a ser la nueva versión del siglo XXI de los pañuelos de cashmere, pues nada, sigue y estate atenta y atento a las próximas novedades que se vienen cositas. ¡Tachán! Pues esta es la nueva versión, bueno, espera que no te he enseñado, la nueva versión de los pañuelos de cashmere made in Euskal Herria del siglo XXI que te prometí. ¿Y quieres saber cómo hemos llegado a esta colección? En esta ocasión me apetecía colaborar con mi amigo y artista Garikoitz Murua, porque, bueno, pues su trabajo me recordaba un montón a esas formas de paisley que os hablaba al principio. Y lo primero que hice fue ir a diferentes museos y archivos de Euskal Herria buscando, bueno, pañuelos de cashmere originales que hubiesen pertenecido a mujeres vascas. En concreto, elegí unos pañuelos que son parte de la colección del Museo Vasco de Bilbao y, bueno, pues redibujé a mano diferentes partes de estos pañuelos creando un nuevo estampado. Y luego ya le pasé la pelota a Gari. Proiektu honetan dagoen lana da nik egiten duten lan hori era mikro batean. Eta zapi hauetan ikusten dan trama guzti hori eskuz eginda dago banan, lineaka. Garai baten egitezan bezala bordatu lanketa hori, nik egiten dut marrazkiarekin. Después pusimos todo esto junto y, bueno, lo ajustamos, hicimos simetría diferente para, bueno, encajarlo todo y le aplicamos el color para que, como siempre en todas las colecciones de Amarena, pegasen estas prendas con el resto de prendas de colecciones anteriores. Así que si tú también quieres tener un pedacito de esta historia que fusiona artesanía y arte contemporáneo y moda, pues ahora es el momento, porque tenemos las reservas abiertas hasta el 6 de abril. Y después, con este estampado, hemos hecho toda esta colección de prendas que se inspiran un poco en esa silueta que os contaba de las mujeres vascas y sus pañuelos y en este estampado que hemos creado. Si te ha gustado, ya están disponibles estas prendas en nuestra tienda online, las puedes ver una por una y puedes hacer tu reserva para recibirla cuando terminemos la producción, que será en junio. ¿Por qué hacemos esto así? Ya sabes que hacemos colecciones limitadas y muy pequeñas y muchas veces suele pasar que la gente se queda sin la suya. Así que para conseguir que todas las personas que queréis podáis tener vuestra prenda en vuestra talla y en el modelo que queréis, trabajamos bajo reserva.